Bueno, es de gran importancia tener en cuenta la diferencia que existe entre fonética y fonología, ya que cada una tiene una función distinta y un enfoque distinto. La fonología se encarga de describir cómo se articulan o se transmiten los fenómenos físicos, puede ser de manera precisa o dependiendo del tipo de lengua. Mientras que la fonología se encarga del análisis del sonido, cómo se organiza, se agrupa y dar diferencia de pronto en su significado. También podemos darnos cuenta que cuando hablamos de que el sonido tenga una representación de fonética y fonología diferente, se puede decir que sí, pero que esta representación tienen el mismo elemento y función, pero su significado no cambia. Implica mucho en el estudio del lenguaje, ya que nos da a conocer que el lenguaje no es solo sonido, sino un sistema organizado en el cual podemos descubrir palabras y la manera como muchas veces se habla o se escucha. Cuando hacemos un cambio en la pronunciación, afecta de cierta manera porque la fonología, si se altera la función de los sonidos, se empieza a confundir el significado. Si el cambio es solo en la forma, la fonología se mantiene, pero si se hace en distintos sonidos, pero se pronuncia igual, ya se logran diferenciar de pronto las palabras. Mi nombre es Mayerlis Arevalo Rocha y les voy a hablar un poco sobre la fonética articulatoria, fonética acústica y fonética perspectiva. ¿Cómo se interrelaciona la fonética articulatoria, acústica y perspectiva? En el proceso de producción y preparación del habla. Las tres ramas de la fonética están estrechamente relacionadas. La fonética articulatoria estudia cómo los órganos del habla producen los sonidos. La fonética acústica analiza la característica física de esos sonidos cuando se transmiten por el aire. Y la fonética perspectiva se enfoca cómo el oyente recibe e interpreta esos sonidos. En conjunto, explican todo el proceso comunicativo, desde la producción del sonido hasta su comprensión por parte del receptor. Si un hablante tiene una alteración en la articulación de un sonido, ¿cómo afectaría esto a la fonética acústica y perspectiva? Una alteración articulatoria modifica la forma en que se produce el sonido, lo que genera cambios en su característica acústica. Como consecuencia, del oyente puede percibir el sonido de manera diferente, dificultando la comprensión del mensaje o provocando confusión entre unos
sonidos y otros. Es posible que los aspectos perspectivos de los sonidos sean más importantes que los aspectos acústicos a la hora de reconocer palabras. Sí, es porque el reconocimiento de palabras no depende únicamente de propiedades acústicas del sonido, sino también del cómo el cerebro las interpreta. La experiencia lingüística del contexto y los conocimientos previos del oyente pueden ayudar a comprender una palabra incluso cuando la señal acústica es imperfecta o presenta ruidos. Conclusión: la fonética articulatoria acústica y perspectiva funciona como un sistema integrado. Un cambio en una de ellas influye en las demás y todas son fundamentales para garantizar una comunicación oral efectiva. Vamos a hablar un poco sobre el video de Heriberto de la Calle, la entrevista que le hace yo José Gabriel. Si nos pudimos observar en el video, Heriberto de la Calle es un personaje representativo y nos deja una enseñanza como la clase media y la clase baja. También hace crítica sobre los niños, que él dice que pues se escandalizan por una palabra, por otras cosas, y no se escandalizan en ver a un niño limpiando vidrio. Entonces vemos que en todo su proceso de chiste, de jocosidad, pues también nos está dando, es una manera de cómo él expresar todas estas cuestiones de la clase media y la clase alta, y hace referente también a esta crítica. Vemos también la forma de vocabulario. Sí, con esto podemos observar que por medio del vocabulario también se pueden, porque cada ciudad o cada población tiene un dialecto diferente. Entonces aquí vemos donde el señor Heriberto de la Calle menciona ciertas palabras que aún no las dice bien, no las dice completa, o a veces las dice muy rápido, que es muy difícil de entender, pero como podemos observar, pues nos deja mucha enseñanza este video. Esta vez vamos a hablar de 3 puntos importantes. ¿Cómo afectaría una alteración de una parte del aparato fonador? Ahí está en pantalla, como las cuerdas vocales o la lengua, en la producción del habla. Esa es nuestra primera pregunta. La respuesta es la siguiente. Tenemos en cuenta lo siguiente: cualquier daño en el aparato fonador humano, como por ejemplo una alteración en las cuerdas vocales o la lengua, una alteración en una de estas estructuras, interrumpe la generación y moldeación del sonido, afectando lógicamente la claridad del habla.
Por ejemplo, las cuerdas vocales, su daño causa ronquera, o sea, una disfonía, o sea, la voz soplada o pérdida del tono por alta vibración correcta. Cuerdas vocales impide diferenciar fonemas sonoros como vibraciones como la B, D de sordos, sin vibración como la P, lengua. Su debilidad o parálisis arrastra el habla, alterando consonantes como que requieren su apoyo, como la R, la L, la T y la D. La lengua modifica entonces el espacio bucal, distorsionando la claridad de las vocales. Nuestra otra pregunta dice lo siguiente. Ahí vemos en pantalla directamente la lámina que dice que si una persona tiene un daño en la cavidad nasal, ¿podría esto modificar la producción de los sonidos nasales? Es la pregunta. La respuesta es la siguiente. El daño en la cavidad nasal altera la resonancia del aire, deformando los fonemas nasales, como la M, la N y la ñ. Eso se llama hipersonabilidad. Ocurre si el velo del paladar no cierra el paso nasal. El aire escapa continuamente y todo esto suena gangoso. Eso se llama hiponasabilidad. Ocurre por obstrucción, pueden ser pólipos, desvíos del tabique, o sea, son directamente enfermedades que pueden producir un daño en la cavidad nasal. El aire no entra a la nariz y la M suena como una B. Ejemplo, fama suena faba. La pérdida de brillo quiere decir que la voz pierde sus armónicos naturales, volviéndose opaca, plana y acústicamente ahogada. Nuestra otra pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una persona logre producir ciertos sonidos sin la intervención total de una parte del aparato fonador como la lengua o los labios? Ahí podemos observar la lámina. Sí es posible producir sonidos mediante mecanismos de compensación. O sea, eso significa anatómicamente y técnicamente acústicas alternativas, o sea, o mecanismos de compensación. El aparato fonador distribuye el esfuerzo si los labios no cierran, la lengua o la laringe modifican sus posiciones para imitar el sonido, como por ejemplo el habla ventricular. Si las cuerdas vocales verdaderas fallan, las cuerdas falsas, o sea, las bandas ventriculares, pueden aprender a vibrar para producir voz. Eso se llama habla esofágica. Ahora, una persona sin laringe usa el estómago para retener y vibrar aire, logrando hablar sin ese órgano. Eso se llama ventriloquía. ¿Qué es la ventriloquía? Es la técnica que permite articular los fonemas labiales como la P, la B, la M, construyendo el movimiento de labios por movimientos internos de la garganta y la lengua. Les quiero hacer un comentario sobre el video de Heriberto de la Calle con José Gabriel. Tenemos en cuenta lo siguiente. El video muestra la forma humorística de Heriberto
y sobre todo muestra la forma jocosa de decir sus palabras prácticamente acortadas, prácticamente sus palabras que le producen a uno cierta risa y que le producen a uno de pronto cierta tendencia a marcarlo como una persona que no ha estudiado. Y esa es precisamente lo que se denota en el video. Esa entrevista tiene su punto de partida, que es a través del humor conocer ciertas facetas de varios personajes de nuestra vida colombiana. Con respecto a la transcripción fonética que se hace en ese video, es precisamente eso, cómo la fonética nos ayuda a hacer uso de los diferentes símbolos vocálicos y que van como que ayudándonos a reemplazar, ¿verdad?, esas palabras mochas, si se puede decir así, con unos símbolos vocálicos, en este caso la transcripción fonética del video. El video no es únicamente humor, es una forma jocosa de la expresión del interior del país, que ellos también conservan palabras mochas, palabras no terminadas, palabras que están entrecortadas y a veces unidas y que nos dejan un sabor de pronto a que es una persona que no ha estudiado o que es una persona que quiere expresar a través de su habla cierto punto de vista o a veces cierto como que drama, ¿verdad?, para hacer entender una ideología buena o mala o una situación actual del país.